Entonces lo que hacen es tostarlos muy alto y claro, cuando te sirves de este café, lo único que encuentras es amargo. Amargor. Entonces la gente inconscientemente lo que hace es, me puedes pasar el azúcar, 1, 2, 3 cucharadas de azúcar, y lo que están haciendo inconscientemente es balancearlo, Claro. porque si no le pondría azúcar sería intomable. La diferencia con los cafés especiales es que tienen un dulzor propio. Y no necesita azúcar. Y en teoría no, En teoría. no necesitaría azúcar, ¿no? Pero hagan la prueba. Cuando vayan a comprar café, vayan a una tienda de especialidad, a una cafetería de especialidad y comparen. No le pongan azúcar, pruébenlo antes. Si les falta, igual pónganla. Pero desen la oportunidad, tomen el riesgo de probar nuevos cafés, nuevos sabores. Genial. La van a pasar genial. El mundo del café realmente es maravilloso. Ay, amigos de Cafeinómanos, si ustedes pudieran sentir ese aroma que está saliendo en este momento, qué maravilla. Yo me siento realmente en las nubes. Y cuando tú reflexionas, en realidad, una bolsa de café especial podrá estar costando, digamos, unos $10. Uh-huh. Ya. Pero, ¿cuántos cafés te puedes preparar con una bolsa de 200 o 300 gramos? Quizá te puedas preparar unas 15 tazas. Sí. O 20 tazas. Si tú divides esto, ahora el número de tazas realmente no es caro. No, porque... ¿Qué tal, queridos amigos de Muchopedia? Este es su podcast Cafeinómanos y para mí es un honor tener aquí a Luis Alfredo Maldonado. Él es el director de Coffee Up y vamos a hablar de lo que más nos gusta en este programa, que es café. ¿Cómo estás, Luis Alfredo? Qué gusto tenerte aquí. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y para mí es un gusto poder acompañar este café que además tiene este programa que tiene un nombre de café. Entonces muchísimas gracias por este espacio y bueno, conversaremos de algunas cosas, todo alrededor de este maravilloso grano que es el café. Así es, así es. Bueno, cuando yo vi tu emprendimiento y vi poco a poco cómo fuiste saliendo con esto, dije, Luis Alfredo, hay que llamarle algún día a Cafeinómanos. Y ya, se ha dado ese momento. Gracias por estar aquí. A ver, cuéntanos un poco, Luis Alfredo. ¿Cómo es que nace tu afición por el café? Bueno, yo siempre he sido muy cafetero, me ha gustado mucho tomar café. Un gran tiempo de mi vida profesional la dediqué al periodismo y en las redacciones de los periódicos se bebe mucho café. Entonces empecé a estudiar sobre el grano, empecé a involucrarme un poco más con este maravilloso mundo, empecé a conocer las fincas, todo por un hobby, por una pasión nada más. Sin embargo, cuando llegó la pandemia, creo que fue un punto de quiebre para muchos o para millones de personas en el mundo. Y claro, de repente nos encerramos y las cosas tradicionales o las actividades tradicionales de las que nosotros podíamos vivir, digamos, para subsistir, desaparecieron. Claro. Entonces en ese momento dije, ¿qué más puedo hacer? Yo vengo del mundo del estudio de las ciencias sociales y estas cosas y de repente dije... Ahora, de la investigación de las ciencias sociales, sí. En eso estabas. En eso estábamos, del periodismo, de las consultorías en comunicación, y de repente todo eso se acabó y digo, ¿y ahora qué hago? Entonces, en un momento de la vida reflexioné y digo, ¿qué más sé hacer? Y de repente dije, sé hacer café. Entonces, conozco un poco del café, así que voy a entrar con esto. Entonces, te cuento así como anécdota, empecé con un pequeño proyecto de comercialización de café. Entonces, era una cosa muy chistosa porque yo me pasaba de polo a polo, de Quito, por todo Quito, llevando bolsitas de 300 gramos de café. Ajá. Entonces, era algo muy apasionante, muy chévere, pero claro, al final del día yo contaba mis ganancias y decía, wow, he ganado $4. Ay, Entonces, era como que alguna vez un amigo me dijo una cosa que me dejó pensando mucho y me dijo, mira, yo te veo que tienes mucha pasión por el café, dice, te apasiona mucho, es una cosa, dice, pero esa pasión tiene que ir acompañada de una rentabilidad monetaria, claro. Porque si no, esa pasión va a decaer. En cambio, si tú tienes esta pasión y está acompañado de una rentabilidad, tu pasión va a crecer. Me quedó sonando mucho ese mensaje y alguna vez, por cuestiones de la vida, un amigo que tiene una cafetería en la Plaza Artigas me dijo en la mitad de la pandemia, oye, te veo que tú eres bueno para expresarte y todo, ¿por qué no nos damos unos cursos de café? Entonces le dije, puede ser. Entonces reunimos un primer fin de semana cerca de 10 personas.
Entonces, ¿Cómo se llama el amigo? ¿Cuál es la cafetería? Esta es la cafetería Coatis Coffee Shop en la Plaza Artigas. Vayan, es un gran café. Juan Fernando Betancourt me dijo, oye, hagamos unos cursos de café. Excelente, le digo, hagámoslo. Entonces, la primera semana convocamos 10 personas. Más o menos eran $50 por persona. Ya eran $500, dividido para 2, que éramos los socios de este proyecto, 150. Entonces dije, entre ganar $4, ganar 250, creo que por aquí va el camino. Entonces así empezó este proyecto que tiene ahora, obviamente tiene la parte de comercialización de café, hemos crecido. Gracias a todos los amantes del café. Ahora trabajamos en Ecuador, también en Colombia con la comercialización de café, pero sobre todo nos dedicamos a la educación, a la enseñanza sobre el café, a conocer el grano y a la preparación de cafés. Hemos preparado muchos baristas, pero sobre todo hemos asesorado a muchos emprendimientos de café. La gente llega a los cursos de café siempre con un ánimo de, mi sueño es ponerme una cafetería. Claro. Entonces, es como que, bueno, quieres ponerte una cafetería, pero mira, tener una cafetería no es solo hacer café. Tienes que pensar en el marketing, tienes que pensar en los proveedores, tienes que pensar en los colaboradores, tienes que pensar en inventarios. Entonces, hemos dado como guías para que la gente pueda innovar en sus emprendimientos de café y sobre todo conozcan previamente en qué mundo se están metiendo. Te entiendo. Oye, y bueno, hoy vamos a hacer algo especial que no habíamos hecho, que tiene que ver con, no es una cata, sino más bien, como me explicabas, es una degustación, ¿no? Sí, sí. El día de hoy vamos a tener aquí una degustación de cafés. Vamos a probar 2 cafés de Ecuador. Un café que viene del norte del país, de la provincia del Carchi. En Carchi se produce café, para los que no lo sabían. En las zonas subtropicales de la provincia, esta es una gran ventaja. De la etiqueta negra, ¿verdad? Que tiene nuestro país. Sí, es el de la etiqueta negra, ¿no es cierto? Es un varietal geisha de la provincia del Carchi. Está cultivado a 1850 metros sobre el nivel del mar. Esto es importante. Ya les voy a contar por qué. Y tiene un proceso de fermentación. El café en su parte agrícola, digamos, tiene un proceso muy importante que va a determinar mucho el sabor, que es su fermentación. En este caso, ¿y cuál es la otra? En este caso, sí, teníamos una fermentación natural. Y el otro café que vamos a degustar el día de hoy es un varietal caturra de proceso de fermentación honey o amielado. Este es un café de Pichincha, cultivado en San José de Minas, en la finca Cruz Loma, 1450 metros sobre el nivel del mar. Y el productor es Galo Morales Flores. Galo es ganador de la Taza Dorada de Ecuador. Este café viene de su finca Cruz Loma, y él tiene un récord histórico. Hace 2 años fue el primer ecuatoriano que vendió 1 libra de café en verde antes de tostarse en $100 la libra. Nunca se había pagado tanto por un café. Entonces nosotros trabajamos con Finca Cruz Loma y este es un café de exportación de Finca Cruz Loma que lo vamos a probar hoy. Tiene un sabor muy, muy apanelado. Mientras que el café del Carchi es un café muy exótico, muy floral, muy frutal, que lo vamos a degustar. Excelente, excelente. Bueno, me encanta esta cuestión del café, como tú sabes muy bien. Somos cafeinómanos, el café nos mueve, el café nos hace mejorar. Yo siempre digo que nos pone de mejor humor, nos hace mejores. Así que bienvenido, Luis Alfredo. Me encanta esta historia de cómo has podido de alguna forma reinventarte. Eso es algo increíble, eso es algo que se debe considerar mucho. Y bueno, de eso se trata esta invitación que has aceptado para venir acá a Cafeinómanos. Solo quisiera hacerte una pregunta más acerca de esto. Yo te oigo que sí que tienes algo de sabiduría acerca del café, pero eso, ¿cómo lo sacaste? Porque antes de entrar a todo este negocio y toda esta cuestión, ¿de dónde sacaste esa información? ¿Cómo te metiste a este mundo? Bueno, yo empecé a estudiar sobre el café aquí en Quito, en una cafetería que ya no existe, se llama Isbeglio. Sin embargo, su dueño David Miño tiene una cafetería y también una escuela de barismo. Les invito a que puedan visitarla cuando estén por el Valle de Cumbayá. Esto queda en La Tejedora. Entonces ahí inicié mis primeros conocimientos sobre el café, la investigación, y le agradezco mucho a David, que es uno de mis mentores. Luego de esto estudié bajo el programa de la Specialty Coffee Association. Esta es una organización a nivel mundial. Wow. Es la que pone los protocolos
en el mundo del café. Pone los protocolos del manejo de café verde, pone los protocolos de tueste, pero sobre todo pone los protocolos de cata de café para la evaluación de la calidad. Y también pone algunas reglas para el barismo. Entonces, digamos que esto es como una especie de FIFA del café. Wow. Hay unos que la aman, otros que la odian. Sin embargo, es una organización que pone los protocolos y a partir de esos protocolos pues hay evoluciones, hay gente que los modifica, hay gente que explora y de eso creo que se trata. Entonces así nació, digamos, este conocimiento un poco de una mezcla entre la pasión y curiosidad y también esta formación un poco más, digamos, académica o formal del café, que también es muy importante. Perfecto, perfecto. Bueno, te cuento que este programa viene auspiciado por Opticom. Inicia clases a la extrema velocidad de Opticom Internet y aprovecha nuestros descuentos de hasta el 50% en increíbles premios. Contrata ya al 096-20-09620 y vive una nueva era en Opticom, Internet de extrema velocidad. Bueno, ahora sí viene lo mejor. Yo suelo hacer aquí en este momento el rito del café que yo suelo decir. Y es primero moler nuestro café, que eso es algo que a mí me encanta, pero ahora que estamos con un profesional del asunto, pues, por favor, tú mismo te has ofrecido para esto. Bueno, Jorge, muchas gracias. Sí, bueno, algo muy importante es que tenemos nuestro cafecito aquí en grano. Lo vamos a moler, eso siempre puede ser importante, aunque como parte del programa vamos a darles algunos tips para la preparación del café. Entonces, bueno, esto sería uno de los primeros. Siempre tengan su cafecito en grano. Luego ampliaremos un poco esto y lo vamos a empezar a moler. Aquí tenemos un molino manual. ¿Tú consideras que es mejor uno manual o uno eléctrico? ¿Cómo es? Bueno, en definitiva, creo que para el café no hay que tener limitaciones. Uno puede trabajar con lo que tengas en casa. Si tienes un eléctrico, si tienes un manual, utiliza cualquiera, no hay ningún problema. El eléctrico te va a hacer ganar tiempo, por supuesto. Dímelo a mí. Sí, te va a ayudar a ganar tiempo, mientras que el manual quizás es un poquito más de esfuerzo, pero, por ejemplo, estos molinos son muy útiles cuando te vas de viaje, cuando sales de casa. O cuando vienes a un podcast. O cuando tienes que hacer un podcast con cafeinómanos. Con cafeinómanos, así es. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora sí de las particularidades. Hemos quedado que vamos a hacer un poco aquí la conversación mientras haces este proceso, para degustar un café. Cuéntanos cuáles son las particularidades del café ecuatoriano, que a veces muchas personas no tienen conciencia de que hay aquí un café de calidad, ¿no? Sí, esa es una pregunta muy interesante, Jorge. Mira, usualmente asociamos café bueno con nuestros países vecinos, especialmente con Colombia, hay que decirlo. Colombia es un país que tiene una gran tradición cafetera y sobre todo un volumen, es el principal productor de café arábica del mundo, el tercer productor mundial. El primero es Brasil, produce mucho café robusta. El segundo, curiosamente, más o menos desde los finales de los 70, es Vietnam. Vietnam es un jugador importante en el mundo del café. De hecho, aquí en Ecuador se toma mucho café vietnamita. En las perchas podemos encontrarlos en los cafés solubles. Son cafés un poquito de baja calidad, pero que se lo utilizan para la producción de café soluble. Yo ahí tengo un dato cuando hicimos algún reportaje en uno de los diarios en los que trabajé, pues resulta que el café, en este reportaje no lo hice yo, lo hizo gente de la sección económica, pero resulta que el café que se consume al interno en Colombia es ecuatoriano. Sí, justamente hoy hay un gran debate en Colombia, porque en Colombia no se es permitido el cultivo del café robusta, ¿sí? Solo arábiga. Colombia solo produce café arábica, ¿sí? Entonces ahora están, por un tema de productividad y por un tema de generación de ingresos y de trabajo, debatiendo si siembran robustos. Los cafés robustas son considerados o eran considerados hasta hace poco cafés de baja calidad. Actualmente Ecuador, estos cafés o esta especie de café crecen en alturas bajas, costa, Amazonía. Ecuador produce las dos. Produce también el café arábica, que es de altura, y que se considera que tiene una mejor calidad, y donde está el mundo del café especial o los specialties.
specialties. Los robustas se consideran cafés de baja calidad, aunque hoy Ecuador está produciendo cafés robustas fine, robustas o robustas finos. Bueno. Sí, está tratando de ganar calidad, a pesar de que nunca va a llegar a los niveles del café arábica por genética y sobre todo por la altura a la que se cultiva. ¿Por qué era importante y por qué en las bolsas de café especial ustedes siempre van a encontrar la altura a la que se cultiva? Es importante porque mientras más alto crece el árbol del café o el cafeto, ¿sí? Más tiempo la cereza permanece pegada al árbol. Entonces, en altura el proceso de maduración es más lento y esta cereza y la semilla, que es en realidad lo que nosotros consumimos ya tostada, va a tener más tiempo para absorber nutrientes, proteínas, mejores carbohidratos, azúcares, y eso va a redundar en un mejor sabor. Qué forma tan fácil de explicar algo que es tan difícil de entender. Muchas gracias. Para un cafeinómano como yo, pues, y supongo que para la audiencia de este podcast, pues resultará muy interesante. Ahora estás moliendo el café. ¿Cuál era el café que Vamos a tomar un café de variedad Caturra, ¿sí? Productor Galo Morales, San José de Minas, Caturra, provincia de Pichincha. Y aquí otro dato, Jorge, importante que creo que muy pocos conocen, retomando el tema del café de Ecuador. El café de Ecuador es un café muy especial. No producimos tanto como Colombia o como Perú. La producción de Colombia ahora ha bajado, pero está parqueándose más o menos en 12 millones de sacos de café al año. Perú está entre 5 millones al año y Ecuador produce 500,000 sacos. Entonces, hay una diferencia muy grande. Sin embargo, el café de Ecuador, al producirse poco y tener tantos microclimas del país, es considerado y valorado en los mercados internacionales como un café exótico, un café especial, un café caro. Y eso la gente no lo sabe, ¿no? Es como que lo tenemos ahí escondidito. Así es, muy poca gente sabe que nuestro café es un café muy valorado en los mercados internacionales. Hay grandes productores, está el caso de Galo Morales, acá en Pichincha, está el caso de Juan Peña, en la finca La Papaya en Saraguro. Él fue nombrado 3 años consecutivos, creo que solo son 2 años atrás que no ha recibido esta mención, pero por una revista especializada que se llama Spruch, es un medio muy, muy prestigioso en el mundo del café, y él fue elegido como el caficultor más notable del mundo por 3 años consecutivos y está aquí en Ecuador. Los cafés de Juan Peña, los cafés de Galo son utilizados por baristas internacionales para competencias. Ah, mira, increíble. ¿Sí? Entonces, tenemos grandes caficultores. ¿Y él, por ejemplo, tiene robusta o arábica? No, los cafés especiales, los cafés de especialidad están en la especie arábica. Los robustas no llegan al nivel specialty, llegan hasta el nivel de fine o finos. Ok. ¿Sí? Entonces, todo el mundo del que vamos a hablar hoy va a estar más en el mundo de los arábicas. Wow. ¿Sí? Oye, esto se huele, pero de una forma... Bueno, aquí está el cafecito ya molido. Muchas gracias. A ver. Para que lo puedas qué maravilla. Percibir. Entonces, amigos, aquí está el oro puro. Sí, entonces aquí tenemos ya el cafecito. Y bueno, algo que me faltó decir es que muchas personas no saben que, por ejemplo, este café que nos vamos a tomar está producido en Quito, dentro del distrito metropolitano de Quito. Quito es la única capital en Sudamérica que produce sus propios granos de café. Ni siquiera Bogotá, que es la capital del país quizá más cafetero de Sudamérica, ni tampoco Brasilia, en Brasil, que es el principal exportador de café del mundo, producen sus granos dentro de su... ¿Sí? Entonces, Quito tiene esta gran ventaja de que produce o se abastece de granos que se cultivan dentro de su territorio. Entonces, es algo que hay que explotar mucho. El café ecuatoriano y el café de Pichincha tiene mucho que dar. El café de Quito tiene mucho que ofrecer a los mercados, tanto internacionales como también los nacionales. Y bueno, en los últimos años sí ha habido un impulso de las nuevas generaciones de conocer un poco más qué bebidas se están tomando y, como toda la gastronomía, saber qué está detrás de en este caso, de este grano, de este alimento que nos servimos o disfrutamos todos los días. Genial. Antes de pasar a degustar esto, ¿cuáles son los últimos datos sobre el café de Ecuador?
esos datos que están ahí escondidos y que necesitan ser conocidos, ¿ah? Bueno, a ver, aquí hay algunos datos interesantes. El café de Ecuador es muy reconocido por dos varietales en específico. El uno son los sidras. Ajá. Los sidras son muy, muy, muy valorados. De hecho, este café que ganó la Taza Dorada hace 2 años de Pichincha era un varietal sidra y típica. Tenía Sidra. una mezcla en finca, no se lo había mezclado, digamos, ya después del cultivo, sino que las plantas estaban ahí, ya es un blend de finca, digamos. Ah, mira. Están cultivadas las dos especies ahí. Y el otro es justamente este típica o típicas mejorados. Son unos varietales que si bien todo el café tiene su origen genético en África, se adaptaron muy bien a los suelos de Ecuador y son muy reconocidos estos dos varietales. Cuando tú vas a una mesa de cata en un evento internacional, siempre vas a encontrar sidras, ¿sí? Ujú. Es como un varietal que siempre la gente le llama muchísimo la atención, los sidras ecuatorianos. Ese es un dato. Otro dato interesante es que Ecuador, a pesar de producir poco, tiene muchos microclimas. Entonces hay una gran variedad de café porque ahora en el café se habla mucho también del terroir, como en los vinos, es decir, del terreno donde se siembra. Entonces los cafés de Loja van a tener un cierto perfil de sabor porque tienen algunos microclimas, usualmente, Y están más al sur, supongo. y están más al sur, tienen otro tipo digamos, de tierra, de suelos, ¿no? Entonces, sin que esto sea una particularidad, sino más bien una generalidad, usualmente los cafés de Loja tienen unos sabores mucho más achocolatados, bastante dulzor, mientras que, por ejemplo, ciertos típicas acá en el noroccidente destacan más por su acidez, ¿no? Entonces, estos son... Hay que decir una cosa, el café tiene 3 sabores básicos, Sí. que es ácido, dulce y amargo. ¿Cuál es el tuyo? Ya, lo importante es que estén balanceados. Ok. Pero ¿cuál es el que más te gusta a ti? A mí me gustan un poquito más los... Depende del día, realmente depende del día. Me gusta probar muchos cafés, pero sí prefiero cafés que sean más ácidos dulces, ¿sí? Más que dulces amargos. Pero hay mucha gente que disfruta mucho de estos sabores también amargos, sin que el amargo sea un sabor quemado. De quemado, que ese es el problema, ¿no? Ese es el gran problema, que a veces confundimos desde pequeños, nos hemos acostumbrado a tomar cafés de baja calidad en Ecuador. Eso hay que decirlo. Nadie nació tomando ese café especial, todos café soluble, Press 2, Nescafé, bueno, no sé si se pueden decir marcas aquí, pero están cafés solubles. Entonces, estos cafés tienen un amargo porque están muy quemados. ¿Por qué se quema el café? Porque el café cuando sale de las fincas, este café es de muy baja calidad. Y lo único que puede hacer un tostador responsable es quemarlo para poder un poco, digamos, maquillar defectos Ya. en finca. ¿Cuáles son estos defectos? Usualmente son granos tiernos, hongos, moho, contaminación animal. Entonces generan toxinas que a veces a uno le hacen mal. Entonces lo que hacen es tostarlos muy alto y claro, cuando te sirves de este café, lo único que encuentras es amargo. Amargo. Entonces la gente inconscientemente lo que hace es, me puedes pasar el azúcar, 1, 2, 3 cucharadas de azúcar y lo que están haciendo inconscientemente es balancearlo. Claro. Porque si no le pondría azúcar sería intomable. La diferencia con los cafés especiales es que tienen un dulzor propio. Y no necesita azúcar. Y en teoría no teoría. necesitaría azúcar, ¿no? Pero hagan la prueba. Cuando vayan a comprar café, vayan a una tienda de especialidad, a una cafetería de especialidad y comparen. No le pongan azúcar, pruébenlo antes. Si les falta, igual pónganla. Pero desen la oportunidad, tomen el riesgo de probar nuevos cafés, nuevos sabores. Genial. La van a pasar genial. El mundo del café realmente es maravilloso. Como en este momento que ya nos aprestamos prácticamente pues a degustar este café. Este café era el Geisha. No, este es un Caturra Honey. Caturra Honey. Caturra Honey. Perfecto. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a prepararlo. No sé si aquí se puede ver, pero tenemos esta cafetera. ¿Qué cafetera es esta? Esta cafetera se llama B60, ¿sí? No es nada más que un cono, ¿sí? Que tiene un ángulo de 60 grados. Es muy famoso en el mundo del café especial. Tiene su origen en Japón y tiene una característica. Nosotros ya hemos lavado previamente el filtro para que esté listo. Y por dentro tiene unas estrías. No sé si se las puede ver. Tiene unas estrías.
¿sí? Entonces, eso impide que el filtro se pegue totalmente a la pared y genera un efecto de oxigenación del café. Entonces, es una simple implemento de plástico, pero detrás de todo eso hay toda una ingeniería detrás. Genial. Este café esta cafetera nos va a dar un café pasado, como lo conocemos comúnmente, El café de chuspa. o como un café de chuspa, sí, pero este papel está hecho de fibras de bambú y lo que va a hacer es retener aceites esenciales del café, por lo tanto la taza va a ser muy limpia, Ujú. ¿sí? Vamos a tener una taza limpia, sin residuos, muy poco viscosa, con un cuerpo medio. A diferencia de, por ejemplo, lo que yo te había ofrecido, que era una prensa francesa, ¿no? Sí, eso es importante. Cada método de preparación de café nos va a dar percepciones sensoriales en el sabor distintas. En el caso de la prensa, sí tiene un filtro. Si ustedes se fijan, cuando ustedes bajan el émbolo, tiene un filtro, pero usualmente es o de plástico o de metal. Entonces no retiene los aceites Claro. esenciales. En una prensa vas a tener sabores más intensos, pero sobre todo vas a tener una bebida con mayor cuerpo, más Ujú. pesada, más densa. Hay gente que nos encanta la prensa francesa. Entonces esa es la diferencia. Entonces ahora vamos a hacer este café. Aquí tengo, lo que tengo aquí debajo no es nada más que una balanza Ujú. para poder, digamos, regular una receta o estandarizar una receta. En este caso lo que hacemos es, le preguntaba a Jorge tras de cámaras que cómo le gustaba el café. ¿Qué pasó? Sí, sí, por favor. Sí. Entonces lo que hacemos es pesar el café. Aquí vamos a usar 40 gramos de café. Ay, perdón, 26. Se me quedó aquí el cafecito. Sí, ¿dónde se me perdió el café? Ya está aquí. Entonces tenemos 40 gramos de café, ¿sí? Y por cada café, como nos gusta el café, no tan fuerte, pero tampoco tan ligero, lo que vamos a hacer es poner por cada parte de café 12 gramos de agua, ¿sí? Vamos a tener una bebida final de Se va a quemar el 400, no sé. Eso lo agüita nomás. Perfecto. Entonces, vamos a hacer el café entonces. Sí, voy a hacer 4 vertidos de 120 gramos para tener una proporción exacta. Sí. Ay, amigos de Cafeinómanos, si ustedes pudieran sentir ese aroma que está saliendo en este momento, qué maravilla. Yo me siento realmente en las nubes. Sí. Entonces, bueno, una recomendación, después les vamos a enumerar con lujo de detalles, pero una recomendación, lo que estoy haciendo en este momento, sí, es una preinfusión. Como si ustedes se pueden dar cuenta, no vamos a echar todo el agua de una sola. ¿Sí? Esta preinfusión es simplemente colocar el 25% del agua total que vamos a poner para poder, digamos, para preparar el café, para recibir todo el resto del agua. Lo que sucede aquí es que se humedece el café y lo que está saliendo en este momento son como los sabores más esenciales y característicos del grano. Wow. ¿Sí? Entonces, una recomendación importante, siempre preinfusionen su café. Ya más adelante les contaremos cómo hacerlo en la cafetera que tienen en casa o con los distintos tipos de cafetera. Después nosotros realizamos una turbulencia para que el cafecito se moje bien, ¿sí? Y aquí el café va a activar muchísimo su aroma. No sé, Jorge, si quieres percibirlo. Claro, claro. Aquí para que tú puedas. Oh, por Dios. Sí, es que realmente cuando uno es amante del café, pues sentir ese olor es fantástico. Sí, entonces, ahora sí continuamos después de mojar el café, lo dejamos más o menos 1 minuto 30 en la preinfusión y continuamos con el resto de los vertidos. En este caso vamos a hacer 3 vertidos más. Y aquí está ya saliendo estos sabores que les decía. El ácido es el primero que sale, después del dulce, y al final tendremos que buscar un amargo, pero lo que hablábamos hace un momento no es un amargo de quemado. ¿Sí? Nosotros buscamos amargos agradables, aunque a veces no asociamos mucho el amargo con algo agradable. Claro. Porque en los alimentos desde chiquitos, las cosas que probamos amargas suelen ser desagradables. Por ejemplo, a los bebés lo que les dan son medicamentos, claro, que son amargos y son desagradables, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Usualmente nosotros asociamos algo malo. Algo malo, sí, algo desagradable el amargo. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar, nosotros buscamos, por ejemplo, amargos de frutos secos.
tostados. Sí, sí, tienen un tienes amargo. razón. Estamos buscando, por ejemplo, amargos de malta. La malta Ujú. es amarga, pero es agradable, ¿no? Pues tomamos cerveza. Por eso, Eh, claro, Ciertos licores, ¿no es cierto? El gin puede ser amargo. Entonces estamos buscando estos matices o algo mucho más cercano a nosotros, un chocolate amargo. claro. Sí, Y que es son, sí, amargo, son deliciosos. pero es muy agradable servirse un cacao al 100%, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de amargos son los que en realidad estamos nosotros buscando en un café, si no un café o un amargo quemado, de Ujú. algo quemado, porque eso no es agradable al paladar, ¿no? Sí. Entonces aquí ya está casi terminándose la extracción. Lo que yo voy a hacer únicamente es darle una probadita para ver, porque esto de aquí del café también es probando. Ujú. Entonces el cafecito ya casi está. Vamos a darle un medio minutito más Sí. y Cuando tú después vamos a dices sacarlo. el que esté balanceado, significa que tiene que tener acidez, dulzura y amargor. Sí, pero no queremos un café ácido como un limón, ¿no es cierto? Obviamente. Ajá. Ni queremos un café amargo como un pedazo de carne quemada o un Ujú. carbón, Un carbón. ¿ya? Ujú. Lo que queremos es un café que tenga cierta nota de acidez, pero que su mayor, o que resalte, lo que resalte en el café sea el dulce, que Ujú. va a conectar con este amargo, ¿no? Entonces, lo que queremos nosotros sacarle el máximo provecho a nuestro café van a ser el dulzor, ¿sí? Ujú. Retiramos esto, nuestro cafecito está prácticamente listo. ¿Sí? Siempre una recomendación, como el café se extrae por capas de sabores interesantes, se extrae primero la acidez, Ya. después del dulzor y al final el amargor, siempre es importante mezclar el café, ¿sí? Homogenizarlo, decimos los profesionales, ¿sí? Ajá. Por eso cuando vamos a una cafetería y te sirven un espresso, por ejemplo, que ahora vamos Sí. a tener estas deliciosas, Bueno, les cuento, estas amigos de maravillosas Cafeinómanos, tazas que de espresso. acaba de decir que estas tazas que tenemos aquí en Cafeinómanos son buenas justamente para tomar cafecito. Entonces, al menos en esto estamos bien. Sí. Mi Salud, amigo, Jorge. gracias por venir aquí. Una amistad de muchísimos años, Muchas casi gracias. 20 años. Aquí está por un café. Muchas gracias. Increíble. Fantástico, estoy. Sí, este cafecito, como por darte cuenta, tiene un nivel de acidez no tan alto, pero tiene una acidez. Si te pones el líquido debajo de la Ajá, lengua, ajá. vas a poder percibir un poco la acidez. Ahí es donde nosotros en nuestro sistema sensorial percibimos acidez. Ujú. Y sí tiene un nivel de acidez, pero no es alto, no es No, no está. punzante. Claro, Ujú. no te hiere. Sí, exactamente, no es punzante, hiriente. Vas a sentir sobre la lengua un dulce Ujú. mm, como de panela. Sí. Y al final el posgusto, no sé si lo puedes percibir, a veces es un poco difícil porque sentimos pero no sabemos qué es. Tiene por ahí un fruto seco. Sí. No sé si le puedes percibir, es como una nota muy sutil de avellana. Ujú. Y cuando terminas de beber el café, tienes una sensación que se llama posgusto o retrogusto. Es el sabor que te queda después de haber tomado el café. Ujú. Y Que ese, es un poquito ácido, ¿no? ese posgusto es un poquito ácido, pero sobre todo es dulce, Ujú. muy Sí, de sí, panela. sí, tienes razón. Y esta característica del café es muy importante, ¿no? Porque este es el café que te va a acompañar cuando entras a una cafetería o sales de casa y tomas un buen café. Mientras más largo es el posgusto y mientras más agradable, más precio tiene un café, ¿no? Ahí es donde se sabe la calidad del café. Es uno de los factores que influyen en la calidad, sí. Porque, por ejemplo, para un dueño de una cafetería es importantísimo. Los buenos catadores dicen, por ejemplo, que los sabores del café o los sabores no existen. Entonces, pero estamos probando sabores. Me dices que hay ácido, me dices que hay dulce. ¿Cómo es esto, Luis Alfredo? Entonces me dicen, no, lo que realmente existe son conexiones o recuerdos sensoriales, ¿no? Tú asocias ciertos recuerdos a estas. Porque el café es café. Exactamente. Entonces, lo que el café es café, pero ¿a qué te rememora, por ejemplo, una buena taza? Te entiendo perfectamente. ¿No? Entonces, mucha gente dice, cuando toman este café que hicimos en filtro, dice, me recuerda cómo hacía el café mi abuelita. Entonces dices,
¿A quién no le gusta estar en la casa de la abuela o recordar los mimos de una abuela, ¿no? Entonces, es como que te transporta y te conecta con esas sensaciones, esos recuerdos agradables que tienes. Entonces, por eso es importante, ¿no? Para un dueño de cafetería, por ejemplo, tener un posgusto agradable es como que llegas a la cafetería, te sirves una taza de café, te sientes muy reconfortado por el ambiente, por todo, por el Ujú. sabor, sales y te acompaña esos 15 minutos y al siguiente día, después de la oficina o después de la oficina, tú sales, vas pasando por la cafetería y automáticamente entras sin saber por qué. Es por este factor del retrogusto, posgusto. Y dices, por favor, una taza de café, de Sí, ese café que me tomé ayer. Porque quieres otra vez sentir inconscientemente totalmente de esta acuerdo. conexión Ajá, a un ajá. recuerdo, a una vivencia. Entonces, eso es también lo bonito del café, ¿no? Sí, sí, por supuesto. De eso se trata, de estar en sintonía con uno mismo, los recuerdos, y en sintonía con la persona con la que estás tomándote el café, ¿verdad? Por supuesto, porque la gente, siempre es curioso, siempre conversamos entre las personas del gremio cafetero, quienes estamos en la innovación de negocios y todo esto. Uno siempre tiene que pensar que la gente no va a las cafeterías a tomar café. Claro. Es decir, obviamente que van a tomar café, pero cuando alguien te dice, oye, vamos a tomarnos un café, tú sabes que implícitamente hay algo más detrás de esto, Claro. ¿no? Si no es simplemente ir a tomar el café, ¿no? Si es tomémonos un café, depende quién te lo diga. Si te dice tu Claro. jefe, ¿qué habrá pasado? Si te lo Que te dice, lo va a decir suavemente. sí, o si le dices a una chica que te gusta, oye, vamos a tomar un café, la chica sabe que no es solamente a tomar el café, puede haber puede Claro. venirse más cosas, ¿no? Entonces, hay alguien que decía que la gente va a las cafeterías para ver y para ser vistos. No, y tiene mucha razón. Realmente, además, son una fábrica de recuerdos. Finalmente, si tú te pones a pensar, es una fábrica de recuerdos porque te tomas el café y estás creando un recuerdo que te va a perdurar por algún tiempo. Claro, claro, eso es importantísimo, ¿no? Estas conexiones con los recuerdos, con esta sensación de reconfort, ¿no? Que uno tiene. Y hay gente también, como tú decías, Jorge, que a veces es un momento de una persona, ¿no? Hay distintos tipos de consumidores también de café. Ujú. Entonces, uno de ellos es este café que es su pausa del día y es solo de esa persona. Es el momento en que tú quieres tomarte el café, no quieres saber nada, no quieres saber del trabajo, no quieres saber de la pareja, no quieres saber de la familia, no quieres saber de los niños, no quieres saber de nada. Quieres sentarte y esos 10 o 15 minutos disfrutarlo, degustarlo, conectarte contigo mismo, conectarte con recuerdos, ¿no? Hay otros tipos de consumidores que en cambio buscan esta parte social, ¿no? Es decir, vamos a tomarnos un café para conversar y la cafeína que contiene el café te activa, te suelta la lengua. Claro. Y cuando tú entres a una cafetería, pues lo primero que ves es gente conversando. Sí, sí, sí. Entonces se suelta la lengua y todos nos ponemos mucho más activos desde este efecto de la cafeína también. Yo voy a contar no, no es anécdota, esto es algo real. O sea, el hecho de este programa de darles café, por una parte es que hay un ambiente sano, un ambiente de intimidad entre amigos, ¿no? Pero también para que se suelten. Y sí, funciona. No, sí, el café siempre va a ser digamos, un amigo suele decir que es un lubricante social, es decir, Mm, que ayuda a aceitar las conversaciones, la gente se suelta un poco más, se activa, y eso es el mundo del café. Yo digo, desde que me dedico al mundo del café o estoy en el mundo del café, nunca me he sentido solo. qué bien. Porque siempre es un pretexto para conocer a alguien o para ser amigos, o vas a otras ciudades que no conoces y de repente te tomas un café, conversas con algo, le dices una cosa y de repente ya hiciste un grupo y ya estás conversando, Claro. ya hiciste un nuevo amigo, ya tienes quien te ayude, ya tienes quien te guíe. Igualmente aquí en las cafeterías en Quito tú vas y encuentras siempre mucha amabilidad, sobre todo en Ujú, las cafeterías más de especialidad, que son un poquito más artesanales, ujú, digamos. Los baristas siempre están muy dispuestos a conversarte, a enseñarte cosas, ujú. los dueños de las cafeterías de igual forma, y los propios clientes, ya ves, güey, te haces amigo de los clientes Claro. de la otra mesa. Siempre hay un pretexto O para sea, conversar. hay una función social y por otra parte también hay esta cuestión polisémica, ¿no? Porque estamos hablando de recuerdos visuales, recuerdos de los olores, sabores. Entonces, polisémico totalmente, ¿no? Sí, sí, realmente el café es muy sensorial, ¿no? El café es muy sensorial y en todo su proceso productivo, que es también muy interesante, ¿no?
dividir estos dos mundos del café. Ujú. Por un lado tienes todo el mundo de la finca, ¿no? Porque es un producto agrícola, ¿no? Ujú. Es como de los agricultores y el mundo rural de las fincas. Claro. Es todo lo que está atrás, ¿no? Entonces, más o menos, para degustar una taza de café hay un esfuerzo de 4 años desde que pones la pepita a sembrar, Imagínate. ¿no? Y es un mundo rústico, es un mundo rural, es un mundo de campo, es un mundo donde la gente es muy dada, muy amable. Es un mundo maravilloso realmente. La finca también muy duro, ¿no? Las Ajá. condiciones en las que se produce el café en nuestros países son muy duras. Existe hoy actualmente una crisis del café. La gente está dejando el campo. La gente está viendo que sus padres han sido caficultores 30, 40 años y no tienen las condiciones mínimas, entonces están dejando el campo. Esto se contrapone con un mundo de sofisticación, un mundo totalmente sofisticado, que es el que encontramos en las grandes cafeterías Claro, claro. de las ciudades o aquí mismo en Quito. Tú encuentras cafeterías con una máquina de hacer expresos de $30,000, una vajilla importada. Sí, hay una máquina de $30,000. Sí, es una de las máquinas más caras, No puede ser. pero existen y hay más caras aún, dependiendo Wow. de lo que tú necesites, ¿no? Hay máquinas de $30,000 del amigo que tiene esta cafetería. Me decía, yo sabía comprarme un carro, comprarme la máquina. Y se compró la de Entonces 30,000. se compró la máquina. Ahora sí, empezó con una cafetería pequeña ahí en la Wimper y en la 6 de diciembre y Wimper casi. Ahora tiene, ya en la Wimper, donde están todos los bares, tiene una gran cafetería, se llama Fancor Coffee, muy recomendada. Entonces tienen este tipo de máquinas, pero muy sofisticado, ¿no? Los postres con lo que lo acompañan, es toda una experiencia Sí. gastronómica, ¿no? Entonces, todos estos dos mundos, digamos, a veces son un poco contrapuestos. Claro, opuestos, ¿no? Sí, pero los dos son maravillosos, ¿no? Este mundo de la finca, este mundo del rural, con este mundo cosmopolita, este mundo sofisticado de las cafeterías, donde la gente va a mirar y a que le miren, ¿no? Ujú. Entonces, hay un nodo donde confluyen estos, que justamente es la cata de café, que es maravilloso. Ojalá haya la posibilidad, Jorge, de hacerlo en algún programa. Ujú. Pero es este café, esta parte del café en donde el que quiere vender café y el que quiere comprar café tiene que necesariamente evaluar su calidad, Qué bien. ¿no? Y entonces suena ahí es eso. donde confluyen estos dos mundos y encuentras al caficultor, los productores con los super tostadores. Imagínate, es ¿no? como un cachascán ahí de productores y consumidores y toda la cuestión. Qué increíble, genial. Oye, te propongo una cosa. Vamos en este momento a hablar de de las 6 cosas que uno tiene que tomar en cuenta para tomarse un buen café. Me parece que eso lo habíamos hablado un poquito antes de entrar al programa. Creo que nos quedaría bien para luego hacer la cata del siguiente café. ¿Te parece? Me parece perfecto, me parece perfecto. Claro que sí. Entonces, bueno, algunos tips importantes, ¿no? 6 Ujú. tips, ¿no? 6 tips. Vamos 6 a- tips. Vamos a hacer los 6 tips. Entonces, bueno, como todo. El primer tip que yo les daría es compren un café de calidad. No esperen tener una taza agradable, deliciosa, maravillosa, si compran un café de baja calidad, ¿sí? Obviamente. Entonces, bueno, y ahora sí, entonces, ¿dónde consigo el café de buena calidad? Ok, entonces, usualmente sin querer denostar a esta parte de la industria del café comercial, porque sin la parte comercial no existiría el nicho de especialidad. Ajá. Mi recomendación es que busquen cafeterías de especialidad o nos busquen a nosotros. Nosotros comerciamos café especial y vamos a tener un café especial, lo cual significa que es especial primero porque la gente que lo produce, lo cultiva, es especial, Ujú. ¿no? Segundo, es especial porque la gente que lo consume también es especial. Date un gusto. Claro. Paga un poquito más, pero date un gusto. El café especial es cuidado desde la finca, desde la selección de la semilla, los procesos que se cultivan, controles fitosanitarios, fertilización, riego, ¿sí? Entonces, esta es una parte muy importante. Luego de esto, todos los procesos post cosecha, los procesos de tueste y al final de cuentas tienes un grano de calidad. Es como el mundo de los vinos. Claro. Tú te puedes tomar un vino de la tienda de $1, no esperes mucho. Claro. Pero tal vez podrás tomarte un vino si tienes plata de $600, va a ser distinto. Claro. O dices, voy a tomarme un vino de $8, $9, que está muy bien también. Ujú. Lo vas a poder, pero ya estás degustando algo más especial. Claro. Igual en el café. Entonces, el primer consejo, primer tip, busquen café de especialidad en tiendas de especialidad. Sí, perfecto. Primer consejo,
materia prima de calidad. Segundo consejo, siempre compren su café en grano, ¿sí? En el mundo del café decimos que cuando uno se compra un molino, ya sea eléctrico o manual, avanza 100 años. ¿Por qué? Porque el café cuando lo tenemos en grano, ¿sí? Cuando lo compramos en grano, desde que se tuesta, tranquilamente puede durarnos sin perder propiedades entre 4 meses, 4 meses y medio, ¿sí? Ah, eso no lo sabía. Cuando el café está tostado, ¿sí? Perdón, en grano. Está tostado y en grano. Cuando el café se muele, ¿sí? Empieza a perder propiedades aromáticas y de sabor a partir de los 20 minutos. ¿Tan rápido? Sí, el café se empieza a oxidar. El oxígeno es un enemigo, digamos, de estas propiedades del café. Entonces empieza a perder propiedades. Sin embargo, no es que no lo vas a poder utilizar después de una hora, ¿sí? Este cafecito va a estar en buenas condiciones quizá 1 o 2 semanas, ¿ya? Entonces, por eso es importante tener el café en grano. No, es que no tengo molino. Cómprate uno. Y si no tienes, con lo que tenemos en casa. La licuadora es una buena opción. Es una opción de emergencia. No lo había pensado así, la licuadora. Entonces, si no lo puedes moler, métela a la licuadora, dale vueltas ahí hasta que te quede un poco homogéneo el grano, muévelo para que la molienda sea igual. Y esa puede ser una buena opción. También las piedras de moler, todo sirve, ¿ya? Con lo que tengan en casa, no se preocupen. Pero compren el café en grano, ¿sí? Nos ayuda a mantener. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Cuando uno va a comprar cebollas donde la casera en el mercado no le dice, señora, por favor, píqueme la cebolla. Y traes picada la cebolla, ¿no? ¿Por qué? Porque va a perder sabor. Claro, obvio. Lo mismo sucede con el café. Si lo compramos ya molido, va a perder sabor. Cuando vamos a las perchas de los supermercados, usualmente vemos que llevan molidos 3, 4 meses. Entonces es un café que quizá fue bueno en algún momento, pero este error de haberlo molido, si tanto tiempo, le va a quitar propiedades. Entonces, perfecto. Segundo tip. ¿El tercero? Vamos con el tercero, ¿sí? El tercero es saber qué tipo de cafetera tenemos en casa y adaptar el nivel de la molienda a esa cafetera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la cafetera que usamos el día de hoy, utilizamos una molienda media, ¿ya? Nos ayuda para este método en particular. Ya. Para la prensa francesa, por ejemplo, se requiere una molienda mucho más gruesa, porque en ese caso no hay una percolación, digamos, ¿sí? No hay un método de goteo, no hay un flujo de agua, sino que el café está en infusión. Entonces usamos una molienda más gruesa para que no se nos amargue el café. Bien, y para la gente que tiene la típica cafetera eléctrica en su casa, ¿cuál es el tipo de molido que tiene que ser? Sí, es una molienda media. Sí, pensemos, para ponerlo fácil, pensemos en un tipo de molienda más o menos como la azúcar blanca o como la azúcar morena. Ese sería el ideal para el café, para la cafetera típica de eléctrica de casa con el filtro. ¿Y para chuspa? Y para la chuspa igual nos sirve una molienda de este tipo media. La otra que se suele hacer aquí en Ecuador es la cafetera italiana. A la moca italiana. Ajá. Perfecto. Por ejemplo, para esa sí requieres una molienda más fina. Finita. Más no tan fina, sería como la sal más o menos. Ok. Un poquito como sal. Ya. Ya más allá de eso estaríamos hablando de una molienda muy fina que ya se utilizaría si tienes una máquina de espresso. Para expresos. Para expresos, sí. Es otra cosa. Porque esas máquinas, sobre todo las que están en cafeterías, tienen una bomba de presión que permite un flujo a través de una pastilla que está apretujada con una molienda tan fina. Entonces, ya si tú utilizas una molienda fina, por ejemplo, en un método de percolación o de goteo, corres el riesgo de que se tape, de que el filtro se tape. Ah, claro. Entonces no va a pasar el agua o va a pasar muy lento y eso le va a dar un amargor indeseable al café, ¿no? Entonces, el tercer tip sería el tipo de molienda, ¿sí? Busquen el tipo de molienda, consulten, pregunten, vayan a las cafeterías. Los baristas usualmente son bien amables y tienen curiosidad. Pregunten a su barista de confianza en la cafetería, pregúntenos, oye, ¿qué tipo de molienda para esto? Pero vamos a decir que para métodos de percolación, ¿sí? O de goteo, como la chuspa, como el B60, y la cafetera eléctrica de la casa, utilicemos una molienda media como el azúcar moreno. Excelente. ¿Sí? Muy bien. Para las prensas francesas utilicemos una molienda más gruesa, que son ya como pequeñas rocas. Sí. Y para máquinas de espresso, incluyendo la cafetera, digamos,
esta máquina de hacer expresos casera, que es la moca italiana, Sí. requiere una molienda media fina, como sal. Ok. Y de ahí ya más fina para expresos. Para máquinas de $30,000. Claro que sí, así Bueno, resulta. sí, esa es una exageración, pero cuando tú ves la máquina, tú dices, wow. Entonces se limpia sola, el material, claro, se autolimpia, el material que tiene, por ejemplo, lo puedes tocar aunque esté súper caliente porque es de una aleación de titanio con algo más. Entonces no evitas el riesgo Qué bien. controla la temperatura del que agua me en he 5 quedado con puntos eso de la de los máquina. $30,000 de una máquina. Pero claro, para un buen café todo es necesario y todo es posible también. Vamos con Sí. el cuarto Vamos con consejo. el cuarto consejo. Como ustedes vieron aquí en la preparación, nosotros, y fui muy insistente en hacer una preinfusión. Ujú. ¿Sí? Este es un método para sacarle más sabor. Por eso se llama preinfusión. Nosotros lo que hacemos con el café es infusionarlo. Si hacemos una preinfusión, nos da la oportunidad de sacarle 2 veces el sabor al café. Le sacamos lo esencial en la preinfusión y continuamos sacándole sabor en la infusión. Ya, en la preinfusión significa que tengo que ponerle un poquito de agua, más o menos así. El 25%. Mojarlo, 25%. ¿Sí? El 25% del agua que vamos a utilizar. Ya les explico un poco cómo hacerlo en los otros métodos. Ok. Entonces, lo humedecemos el café, esperamos un minuto y medio y continuamos echando el resto del agua. No es nada más que eso. ¿Qué hago con la infusión que sale de ahí, la primera de la preinfusión? Esa se queda ahí. Esa la botamos. No, la preinfusión se queda. Ah, Siempre entiendo. se queda. Ahí va a estar concentrado lo más esencial del café. Perdóname. Sus Ya, mejores entendí, sabores. entendí. Sí, por eso lo preinfusionamos. Entonces es la primera extracción de sabor. Y luego echamos el agua y se va a mezclar con la parte de la preinfusión, dándole complejidad a la bebida. Sí. Mira, qué bueno saber esto. Sí, la preinfusión es donde tú dices, si pruebas el café ahora que se ha enfriado un poquito, tiene estos matices, perdóname, te sirvo, Jorge. Gracias. Como ves, en realidad me encanta el café. Sí, no, se nota. Entonces tiene una acidez, tiene un dulzor y ya puedes identificar este sabor, esta nota a panela. Y es como el amargo del chocolate. Acabo de Entonces, probarlo. tiene claro, tiene un posgusto de chocolate, de cacao. Sí. ¿Ya? Esta complejidad en donde los sabores se aclaran para el bebedor de café o el amante del café, se los consigue con una preinfusión. ¿Sí? Interesantísimo. Caso contrario, si no hacemos preinfusión, usualmente suelen ser tazas lo que nosotros llamamos planas. Planas. Es decir, no tienen estos matices ¿Cómo que vas viajando una en el sabor. preinfusión con la prensa francesa, por ejemplo? Ya, lo mismo, ¿no es cierto? Ponemos nuestra cantidad de café molido, ya, en molienda gruesa. Y si ya sabemos que vamos a hacer, qué sé yo, medio litro de café, ¿sí? Entonces ponemos simplemente, digamos, un cuarto de esto, 125 gramos o 125 ml, lo mojamos, esperamos un minuto, ¿sí? Le mezclamos y echamos el resto del agua. Qué increíble. ¿Sí? Se hace una preinfusión. Vamos Te con cuento que lo he estado haciendo todo mal. Pero bueno, la gente acá ha disfrutado el café que hago. Y bueno, de eso se trata, de aprender, ¿no? Vas a ver, haz la prueba. Y les invito a que hagan la prueba si tienen esta cafetera. Hagan la preinfusión y van a ver cómo el sabor mejora. Excelente. ¿Sí? ¿No? En la moca italiana también puedo hacer una preinfusión, ¿no es cierto? La moca es un implemento, una cafetera que tiene un tambor donde va el agua, enseguida va el filtro, ¿no es cierto? Sí. Ahí se pone café, se la cierra, ¿no es cierto? Y se la coloca sobre el horno. Entonces, algunos tips para preparar la moca. Primero, usar agua caliente. No utilicemos agua fría. Claro. ¿Por qué? Porque esta moca está hecha de aluminio. Entonces, si nosotros ponemos agua fría, va a demorarse en calentar el agua. Se va a quemar. Y el café corre el riesgo un poco de que el café pase mucho tiempo ahí, se calienta y se queme también, entre comillas, quemarse. ¿Sí? O amargarse sería la palabra. Claro. ¿Ya? Entonces, siempre agua caliente. Siempre con cuidado, con un trapito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Siempre con la tapita abierta. Una vez que tenemos el agua y el café puesto, lo ponemos sobre la hornilla. Ya vamos a esperar a que salga los primeros hilos de café por la moca. Cuando eso suceda, lo que hacemos es que retiramos la moca y lo ponemos en un trapo con agua fría. ¿Sí? Es como que ya se está extrayendo, es como lo esencial del sabor, como que paramos la extracción Claro. con agua fría.
un minutito y regresamos a la hornilla. Empieza a borbotear, tapamos, cerramos la Y tapa tenemos y todo. apagamos. Y tenemos un café mucho más complejo, Claro. mucho más rico. Entonces siempre vamos a poder hacerlo. De igual forma, diseña ahora cómo hago la preinfusión en la cafetera de casa, en la eléctrica. Lo mismo, facilito. Ponemos el café, ¿sí? Prendemos empieza a gotear. Y le apagamos. Y le apagamos y le abrimos. ¿Sí? Le abrimos. Ahí vemos, olemos un poquito, un Ajá. minuto, le damos una vueltita con una cuchara, cerramos y continuamos la extracción. Van a ver cómo mejora el sabor del café solo con este tipo. Qué buenos tips. Estamos en este programa que se llama Cafeinómanos, aprendiendo un poquito más del buen café. Estamos dando los consejos, 6 tips. Vamos por el 5º tip sobre cómo tener un mejor café en casa. Bueno, otro tip súper importante es la limpieza de los implementos. Sí, siempre limpiemos las cafeteras. ¿Ya? Hay gente que dice, no, es que se contamina con el detergente, con el jabón de Sí, platos. yo he oído y mucho eso. Entonces no hay que lavar la moca. Es como que un chef te diga que tienes que cocinar con ollas sucias. Entonces, si tú no lavas, si tú no limpias tus implementos, no esperes que los cafés salgan ricos. ¿Por qué? ¿Y entonces qué pongo? Ya. Un detergente menos, que huela menos. ¿Qué se hace? Un buen consejo es utilizar estos detergentes Ajá. o estos jabones que son para biberones, para Son los bebés, neutros. que son neutros y que no tienen ningún olor ni Ya. sabor. Entonces, esta puede ser un tip. Entonces, lava los implementos de café, tu cafetera, la moca italiana, la prensa, lávalos con estos cafés, pero siempre manténlos limpios. Claro. ¿Sí? Especialmente el molino. Sí, el molino siempre hay que limpiarlo. Si tienes un eléctrico, Ujú. usualmente los de casa son muy fáciles de limpiar. Con una brochita Ujú. simplemente se los limpia. Si tienes una aspiradora mejor, puedes aspirar y manténlo limpio. Las muelas, como un palillito de dientes Ajá. de madera, se puede ir sacando porque el café tiene una grasa, un aceite. Así es. Entonces, usualmente se pegan las muelas, ¿no? Con mucha más razón si tienes un negocio de café. Limpia la máquina de espresso, hay detergentes especiales para limpiarlas. Limpia tu molino, sí, porque eso te va a garantizar que no tienes café viejo Claro. de varios días o varias semanas contaminando tus deliciosas tazas, ¿no? Bien. Entonces, limpieza de implementos. Pueden decir que es cera defecioso, pero cuando a uno le gusta el café o cualquier actividad, pues hace este tipo de cosas que están bien, ¿no? Que puede parecer que está demasiado, pero en realidad está bien. Sí, es lo que te decía, es como que si tú quieres cocinarte algo en un sartén sucio, prepararte el desayuno en el sartén sin lavar de ahí los huevos y echarle mismo, vas a tener un problema en el sabor, De ¿no? ley, de ley. Claro. Entonces, el tema es mantén limpio tus implementos y te va a garantizar que el sabor mejora, ¿no? Nos ha pasado mucho en cafeterías. Cuando Claro. nos asesorían las cafeterías, dice, pero compre el café y está muy bueno. Entonces, a ver, probemos el café. Entonces, revisemos la máquina de espresso. Entonces, solo vemos la ducha así y vemos así una pasta de café de 2 o 3 semanas. Entonces, eso es lo que te está contaminando. Claro. Ya no es un problema en la materia prima. O te compras la de $30,000 que se autolimpia. Que se autolimpia y te toma 3 o 4 minutos al final del día. Muy bien, vamos con el último consejo de esta lista tan interesante. Bueno, y el último tip es disfruten el café con amigos. Este es un tip ya Por supuesto. mucho más personal. Sí, disfruten el café. El café es para disfrutarlo, para compartirlo. Inviten a sus amigos a tomar café, a compartir un momento. Ahora que se pierde tanto en esta época, se está perdiendo mucho esta opción de socializar o este gusto de socializar. El café es un buen pretexto para verse, para tomar, para degustar y sobre todo lo que les decía hace un momento, arriésguense a probar cafés nuevos, arriésguense a ir a una tienda de especialidad y la gente dice, no, es que es muy caro, es un poquito, prefiero tomar este café, cuesta $1, lo que sea así. Y cuando tú reflexionas en realidad, una bolsa de café especial podrá estar costando, digamos, unos $10. Ujú. Ya, pero ¿cuántos cafés te puedes preparar con una bolsa de 200 o 300 gramos? Quizá te puedas preparar unas 15 tazas Sí. o 20 tazas. Si tú divides esto para el número de tazas, realmente no es caro, ¿no? Porque Tienes razón, nunca lo había visto así. porque sí, o sea, tú te compras un café que utilices 10 gramos por taza. Si tiene 300 gramos, son 30 tazas. Divide para 10. Está bien. 30 para 10. Te juro Entonces, que, no lo- 30 es que centavos. cuando uno lo ve por precio, ¿no? Pues tienes un café normal, te cuesta $3, $4. Uno ya bueno, ya te va costando $7 y el otro $10. Dices, ratito, ¿qué hago aquí? Es muy caro. Pero lo que estás diciendo está muy interesante, pues
a la final el valor de cada taza no es tan alto, ¿no? No, sí, el valor de cada taza no es tan alto. Tú lo puedes diluir en 30 tazas o 20 tazas de café, que te va a salir a 20 centavos. Si vas a una cafetería, el mismo café que te lo puedes preparar, te van a cobrar 3 o 4 dólares por taza. Qué ¿No? increíble. Y lo que decías, ¿no? Si te vas a tomar cerveza, te compras 2 artesanales, 2 que te la tomaste ese momento, esa tarde, y ya tienes una bolsa de café Pero especial por que te va a supuesto, durar 15 días, ¿no? tienes toda la razón. Hay que verle desde otra perspectiva también. Bueno, Luis Alfredo, te cuento que estamos llegando a la parte final de este programa y quiero agradecerte muchísimo los tips que nos has dado aquí, todas las informaciones desde cómo opera el mundo de los productores de café, de quienes también venden acá. Pues te agradezco un montón. Nos quedamos con la degustación del otro café, del Geisha, que lo vamos a hacer aquí en privado y también vamos a subir algunas cosas en las redes, porque estamos ya en el final de este programa. Solo quisiera pedirte algo más. No sé qué estás haciendo últimamente, cuál es tu vinculación final con el tema del café. Sé que estás escribiendo incluso para una revista internacional. Te felicito mucho por eso. Sí, muchísimas gracias, Jorge. Claro que sí, ya nos vamos a preparar un cafecito para que lo puedas probar. Bueno, en este momento Coffee Up está centrado mucho en la comercialización de cafés especiales de Ecuador y de Colombia en cada uno de los mercados. Trabajamos mucho en la zona de Nariño y también en Antioquia, en Colombia, y aquí en Ecuador, en todo el país. Nosotros nos dedicamos mucho a la enseñanza del café, damos talleres de café, talleres de barismo para aprender a hacer café en casa y también para profesionales, y sobre todo nuestra especialización es en la innovación de negocios en café. Eso es lo que nos mueve, lo que nos gusta hacer, y siempre estamos aportándole a la industria del café de Ecuador, ¿no? Hemos desarrollado algunos proyectos bastante innovadores. Por ejemplo, en Tulcán abrimos una cafetería que se llama Pizza and Coffee. Esta cafetería es un lavadero de carros y una cafetería de especialidad, ¿no? ¿Qué? ¡Wow! Entonces la gente decía, cuando me propusieron a mí, decía, pero es ¿cómo le Como ves que esto? no cuadra. Como que no cuadra, pero cuando conoces el mercado binacional, donde hay un cruce de fronteras Por permanente supuesto. y donde la industria automotriz es tan grande, dices, hace sentido, ¿no? Entonces, es un negocio que está yendo viento en popa. Hay otro emprendimiento acá que hicimos que ya se está convirtiendo en algo mucho más sostenible, que es un Coffee and Beauty. Esto es John Valero Coffee and Beauty, esto es en Carcelén, cuando puedan pasen por ahí, es una vía principal de Carcelén. Es una cafetería, es un centro de belleza con cafetería especialidad. Entonces, Bueno. los espacios están muy bien divididos, ahí les asesoramos porque son espacios donde la gente pasa mucho tiempo, sobre todo las mujeres, y siempre van en grupo, aunque una no se haga nada, están ahí Claro. conversando, ¿no es cierto? Entonces, ha resultado muy bien. Entonces, estos modelos innovadores son los que están, lo que nosotros hacemos, tratar de buscar cosas nuevas, darle un aporte, y trabajamos en nuestro abastecimiento de café directamente con los productores. Sí. Genial. Entonces trabajamos con ellos también tenemos programas de educación para que puedan saber qué café tienen, cómo venderlo al precio justo que lo tienen que vender, y que también las nuevas generaciones se vayan motivando y no salgan del campo. Y el café especial, como te decía, tiene la gran ventaja de que la gente que lo cultiva es especial. Entonces nosotros queremos que la gente que si bien tú tienes que pagar $1 o $2 extras en la ciudad, esos $2 o $3 que pagas extra sirvan para que los hijos de los caficultores vayan a la escuela, puedan acceder a una universidad y se queden produciendo café. Claro. Entonces, eso es un poco de lo que nosotros hacemos, Jorge, y están invitados a seguirnos en las redes sociales. Estamos muy activos en Instagram, es @coffeeupnews. Ahí van a encontrar tips, van a encontrar la información sobre los cursos, sobre los cafés que ofrecemos. Pero sobre todo, la recomendación es arriésguense. Prueben cafés nuevos. El Ecuador tiene un gran café que a veces es más valorado internacionalmente que nosotros, y nosotros tenemos aquí los cultivos, aquí a 2 horas. Perfecto, te agradezco un montón, muchísimas gracias por Jorge, venir aquí a Cafeinómanos, el podcast de Muchopedia. Realmente un café espectacular, creo que es uno de los mejores que me he tomado en mi vida, y resulta que es de una finca de aquí, de las cercanías de Quito. Sí. Así que, increíble, no perdamos de vista este tipo de
emprendimientos, este tipo de cosas que las tenemos en nuestras narices y no nos damos cuenta. Así que muchísimas gracias, Luis Alfredo, por venir acá. Y a ustedes, queridos amigos de Cafeinómanos, tengan un resto de jornada espectacular. Muchísimas gracias, Rocco. Gracias, Jorge. No, un placer. Chévere. Es uno de los más... Cafeinómanos es un podcast de Muchopedia.